Salmo número 102, vamos a leer de los versículos 1 al 22. Vamos a hacerlo de forma alternada. Nos ponemos de pie. Salmo 102, versículos del 1 al 22. De forma alternada, empiezo. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las ciudades. Velo y soy cual el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y el polvo de ella tiene compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por lo cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se seguirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Amén. Entonemos el himno 222. Al servicio siempre estoy. Himno número 222. Siempre estoy de mi Señor, dueñas de mi existencia, y al servirle cada instante con ardor, soy objeto de su amor, solo en él mi gozo está.
hermanos, tenemos el mensaje de esta tarde. Continuamos con nuestra serie de los hombres de Princeton y el título del mensaje de hoy, Archibald Alexander, teólogo presbiteriano americano. Sí, bueno, no se oye. Bueno, 1, 2, 3, probando. ¿Ya? Sí. Perfecto. Quiero invitarlos, hermanos, para que nuevamente tomemos las escrituras, el pasaje que acabamos de leer, el Salmo 102, y nos concentremos en esta ocasión en el párrafo que comprende del versículo 18 al versículo 22. Si leemos todos juntos, es una porción muy pequeña, creo que podemos hacerlo en concierto. Todos al unísono, dice la escritura así: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Amén. Nuestro buen Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, una vez más en la comunión de los santos, aquí reunidos, venimos no solo para proclamar tu gloriosa majestad, no solo para rendirte tributo de adoración, sino también, Señor, para escuchar palabras de edificación, de exhortación y de consuelo a través de la republicación de tu santo y poderoso Evangelio. Pero, Señor, nosotros también reconocemos que somos lerdos para entender, lerdos para oír, y por eso, Señor, buscamos la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo para que nuestros corazones sean iluminados y podamos, por medio de la exposición de tu palabra, no solamente conocer tu voluntad, sino que además, por el poder de tu Espíritu Santo, entender tu voluntad. Y más que todas estas cosas, Señor, lo que deseamos es que, habiendo conocido y entendido, tú nos muevas para ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues como fue anunciado, hermanos, el tema del mes de la Reforma de este año es los hombres de Princeton, que es de donde viene nuestro presbiterianismo. Y nuestro presbiterianismo, básicamente, más que de venir de Escocia, viene de los escoceses irlandeses, los escoceses que emigraron hacia Irlanda y que conservaron también su fe presbiteriana y que después arribaron aquí a Estados Unidos. En términos, diríamos, generales, pues somos descendientes directos de Princeton, ¿sí? De Princeton, que trabajamos en colaboración, en estrecha relación con nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Reformada. Pues eso fue, diríamos, un espacio escaso de unos casi 20 años. Pero todo lo que llevamos, 70 años como Iglesia Presbiteriana Independiente, pues ha sido en ese sentido princetonianos. ¿Por qué el nombre de Archibald Alexander, teólogo presbiteriano americano? Bueno, primeramente porque cuando hablamos de los hombres de Princeton, hablamos de aquellos primeros 3 hombres que empezaron a enseñar a las generaciones futuras, que no solamente fueron por toda la Unión Americana, sino que además empezaron a salir misioneros, y son ellos los que llenaron desde aquí, desde México hasta la Patagonia, el presbiterianismo. Así que, hermanos, sí estamos comprometidos a estudiar cuidadosamente lo que nuestro Señor hizo a través de estos personajes. Naturalmente que lo que vamos a exponer y lo que venimos haciendo ya desde hace tiempo no es propiamente una biografía, porque tendríamos que entrar en detalles, sino simplemente el uso que Dios hizo de estos hombres, ¿sí?, para hacer cumplir sus promesas en medio de su pueblo. Teólogo presbiteriano americano, porque en América no había teologías.
Incluso Gordon Spikeman, en su introducción, en su prolegómena, menciona precisamente esto, ¿no? Y en algunos foros también se menciona que no había teólogos en América. Todo lo que conocíamos venía entonces de Europa. Y es aquí en Princeton donde empieza ya a conformarse, a estructurarse la teología presbiteriana, en buen sentido de la palabra, no en el sentido así radical, la teología presbiteriana, que tiene sus puntos buenos, pero también tiene sus bemoles. Y obviamente, pues americano, que es de ahí, de la Unión Americana. Atendiendo al pasaje que acabamos de leer, primero quisiera que fijáramos nuestra atención en el versículo 18. Dice ahí, se escribirá esto para la generación venidera. Este es el primer compromiso que tenemos como comunidad. Esta es nuestra historia, este es nuestro tiempo, este es nuestro momento. ¿Y qué vamos a dejar para las siguientes generaciones? Hace algunos años, y a mí me pegó muy duro, y no fue a través del testimonio de un presbiteriano o de un reformado o de algún hermano en la fe. Un escritor coyoacanense, en una de sus revistas que luego nos llegan aquí, leí que decía ahí: cómo detesto a los que solamente leen. Y yo les he dicho a muchos de ustedes como profesionistas, ¿dónde está lo que han escrito? ¿Qué van a dejar para los demás? Y damos gracias a Dios que en su providencia, en primer lugar, Él mandó que se escribiera, y en segundo, sí, que se transmita. Otro de los salmos que leemos con mucha frecuencia, recordarán que dice: como nos lo enseñaron nuestros padres, no le encubriremos, sino que le enseñaremos, es el Salmo 78, a las nuevas generaciones. Entonces nosotros tenemos ese compromiso. Y a veces, como lo vamos a ver más adelante, por evangelicalismo avivamentista, a veces se nos insta solamente, dice, no, pues solo predicar la palabra, no predicamos hombres. Sí, hermanos, pero vea usted que quien predicó en Corinto fue un hombre de carne y hueso, un judío que se llamaba Pablo, y le decían Pablo de Tarso. Tenemos a Pedro, el mismo Señor Jesús, los profetas, fueron hombres que salieron a predicar, pero que dejaron registros. Ese es algo muy importante. Y ese es un compromiso que tenemos para nuestras nuevas generaciones. Nuestras nuevas generaciones están llenos sus cerebros, llenos sus corazones. Le saben hablar muy bien de Aristóteles, de Platón, de Hipócrates o de todas las personalidades, ¿sí? Pero a veces no saben ni encontrar un pasaje de la Escritura. Entonces vean hasta dónde hemos llegado, ¿sí? Y hay un propósito. Es para el pueblo que está por nacer, ¿sí? Ya por ahí viene Job. Job ya debe aprender a alabar al Señor. Todavía no ve la primer luz del día. Yo no sé qué tan cierto sea esto ahora que se dice, porque sabemos que el bebé sí se mueve, etcétera, en el vientre de su madre, pero ahora nos recomiendan que le hablen, que le pongan música de Beethoven, música de Mozart. Por favor, no le vayan a poner el himno 102, el himno 115, no, de Mozart, de Beethoven, para que salga un niño culto, etcétera, y etcétera. Bueno, hermanos, lo que sí debemos tener presente es esas generaciones, hermanos. No hemos preparado esas nuevas generaciones, y esas generaciones se nos están se nos están colando de entre los dedos de las manos, como si tratáramos de coger agua con las manos y se nos va ahí. Así que, hermanos, este es un gran compromiso. El versículo 21 tiene otra instancia para nosotros como pueblo de la promesa, para que publique en Sión el nombre de Jehová. Una de las razones del culto, recordar, lo hemos mencionado, es: nos reunimos para proclamar la gloriosa majestad de Dios.
No solo nuestras palabras, sino también nuestros hechos, nuestra manera de ver las cosas, nuestra visión, nuestra cosmovisión, nuestra manera de trabajar. Deben hablar, deben de predicar el Evangelio. Deben darse cuenta que yo soy un médico cristiano. Deben darse cuenta, aún sin pronunciar la palabra cristiano. Deben darse cuenta que soy un músico cristiano, un militar cristiano, aún sin pronunciar la palabra cristiano. Así que tenemos un gran compromiso, hermanos. Y tristemente, hay detractores de la historia. Dicen que estamos como enamorados, como muy románticos de la era de la Reforma, que debíamos de predicar solo el Evangelio, solo la palabra de Dios. Guillermo Groven Van Prince, se le recordarán, en sus históricas conferencias de incredulidad y revolución, decía que la historia es la flameante pluma de Dios. Él es el que escribe la historia. Por eso debemos de revisar la historia. Cómo Dios ha guiado a su pueblo, cómo Dios ha tenido misericordia de su pueblo y lo ha arrancado de las garras en las que muchas veces ha caído del humanismo. Al hablar del seminario de Princeton, tenemos que hablar de los hombres que Dios usó en este lugar. Pero no podemos arrancarlos solamente de su contexto, porque entonces crearíamos Supermanes, crearíamos Batmanes, crearíamos superhéroes. El héroe que hace esto, el héroe que hace lo otro. No, tenemos que ver la providencia de Dios. ¿Cómo es que la providencia de Dios, que no se olvida de su pueblo, fue guiándolo y no lo abandonó donde estaba? Para entender un poco de lo que Dios hizo a través de Archibald Alexander, tenemos que ver el contexto en que él nació, el contexto en que él desarrolló y el contexto en que él predicó. En primer lugar, no podemos olvidar la época, la guerra de independencia de Estados Unidos de América. Todos conocemos el 4 de julio y que se hace esta fiesta y que... No, espérense un momentito, hermanos. Sí, espérense un momentito. Aquí hay algo que debemos de ver. Thomas Paine, o Paine como se escribe, filósofo, político angloamericano, que movió a las juventudes y fue el que tapizó los ideales filosóficos para la guerra de independencia de Estados Unidos. Él nació un 29 de febrero de 1737 en el Reino Unido y murió el 8 de junio de 1804. Escuchen sus obras que escribió. Es lo que recalco, remarco y retallo. Escribió. ¿Sí conocemos la palabra escribir? Bueno, ¿qué hemos escrito? Por luego a veces ni nuestra dirección no sabemos. Sí. Ni el número de nuestro teléfono, hermano. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, las obras que escribió. El sentido común. Bueno, de ahí viene esa palabra. Solo se necesita tener un poquito de sentido común. El sentido común nos dice esto. El sentido común, vean, hermanos, ¿a dónde viene? Pero la orientación que tenía. 2. No es mi propósito hablar de él, ni de sus obras. Tal vez algún día, hermanos, lo toquemos. Otra de sus obras, la crisis americana. Otra de sus obras, los derechos del hombre. ¿Sí? No, todos alegan derechos. Los hijos le alegan derechos a los papás, y etcétera, y etcétera. Pero su obra cumbre, la edad de la razón. ¿Sí? Esto fue leído por las juventudes. Entonces no había Netflix, no había Easy, no había nada de eso. Entonces los muchachos sí que leían, ¿sí? Porque hoy los ve usted en el parque, etcétera, texteando, ¿no? Etcétera, etcétera. Leer un buen libro, no, eso ni de chiste, ¿verdad? ¿Sí? O con el Facebook, como luego dicen por allí, deben de tener menos face y más book, ¿verdad? Pero lo tienen al revés. Tomen nota. Este hombre, sus libros,
Y su libro le da de la razón. Había que dejar las puerilidades. Vean ustedes la nota que viene en el programa, en las noticias, lo de Albert Einstein, ¿sí? Vean ustedes ahí. Y muchos lo tienen como creyente de Dios, porque se atribuye a él, ¿sí? Se atribuye a él la frase de que Dios no juega a los dados con el universo, ¿sí? Pero vean la realidad ahí, hermanos, ¿sí? Vean ustedes la realidad ahí. Otro hecho, y todo esto va moviendo, hermanos, hacia la manifestación, hacia el brote de Princeton, hermanos. No olviden que estamos hablando de la teología de Princeton y su influencia, no solo en la Unión Americana, sino en México, Centroamérica y el sur de América. Otro de los contextos que no debemos de olvidar es la Revolución Francesa, de lo cual abundamos un poquito hace 8 días, sobre el significado para los franceses de la liberté. ¿Se acuerdan? La libertad, la igualdad y la fraternidad, pero sin Dios ni maestro. ¿Qué de nuevo traían? Libertad, igualdad. Ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay mujer, ya no hay varón. Que estemos ciegos y que no lo apliquemos es otro asunto, hermanos. Pero ahí están las escrituras, ¿sí? Ahí están las escrituras que nos guían. Producto de este movimiento vino la era de la Ilustración, en el cual se manifestaron turbulencias políticas, turbulencias sociales, económicas y turbulencias religiosas. Empezaron a surgir teólogos que decían: ahora le devolvemos los 10 mandamientos a Dios, y que no somos neutrales, porque los demás lo toman. Vean ustedes León Uris, el escritor, varios libros, pero uno de ellos es Éxodo, ¿sí? El escritor de Éxodo. Personifica en Ari Ben Canán, capitán que condujo en la novela, ¿sí? Que condujo a las tropas israelíes a la victoria. Derrota tras derrota, como nos lo viene mencionando ahí, parado frente al Sinaí. Y entonces dice: Dios, ahora te devuelvo los 10 mandamientos. Dicho por un judío significa mucho, pero no eran sus palabras propias, hermano. Eran las de un teólogo de la era moderna. ¿Expresadas dónde? Bueno, eso es lo que dicen nuestros hijos. Pero usted, mamá, pero usted, papá, no lo detecta porque usted no lee. Puras lloronovelas y no sé quién que más se ocupe, ¿sí? Entonces, no podemos detectar, ¿sí? ¿Qué es lo que le enseñan a nuestros hijos? ¿Qué trajo esto? Una nueva generación de americanos. Sus padres fueron devotos de la fe reformada, pero esta nueva generación se volvieron escépticos. Se volvieron abúlicos de la religión de sus padres. Vuelten y vean a los jóvenes. Despiértenlos. ¿Ya vieron? ¿Abúlicos? Eso es lo que trae. No le encuentran nada de interesante a esto, hermanos. Algunos de ustedes yo los veo así bien listos, bien atentos. Pero otros como que ya no, hermanos. ¿Por qué? Esto para ellos ya no les impacta, hermanos. Y eso no lo hemos detectado. Eso no lo hemos detectado. ¿De dónde viene? Claro, porque para él sus héroes, sus escritores son otros. Esto entonces condujo a que muchos de los jóvenes abandonaran las iglesias. Se dice, no he tenido la oportunidad de estar en Francia, en Alemania o en esos países europeos, pero que son los edificios grandes. Y solo hay 4 o 5 viejitos. Algo así me tocó una vez en Campeche, la iglesia El Divino Maestro. Una iglesia grande, hermanos, ¿sí? Y yo llevaba ya muchos días sin asistir a la iglesia, andaba por ahí en una gira de trabajo y uno ya siente la necesidad de la comunión con el pueblo.
Vi el oasis, no, era la primera vez que yo andaba en Campeche. Vi el oasis, Iglesia Nacional, ya dije perdón, ¿sí? Iglesia Presbiteriana, etcétera, etcétera. Y entro, hermanos. Ese templo había 5 personas viejitas, ¿sí? Entonces, vean, esa consecuencia trajo que entonces, pues ya los jóvenes estaban más atentos de lo que decía Napoleón, más atentos de lo que se decía en Europa, más atentos de todas esas cosas. Y en las iglesias, predicando la elección, ¿qué es doctrina bíblica? Claro que sí. Predicando de la doble predestinación, ¿qué es doctrina bíblica? Claro que sí. Pero a todas estas enseñanzas les llamaron ortodoxia fría. Y esa fue su excusa para empezar a abandonar las iglesias. Surgió entonces como reacción. Y eso también tiene sus fallas, cuando somos reaccionarios. Surgió el movimiento llamado avivamentista, o igual, ¿cómo se traduciría? Reavivamiento. Y superorata, que me disculpen, pero tengo que ser franco. Superorata. El evangelio es vida, no doctrina. ¡Ah! Los alaridos de las masas. Yo, hermanos, prefiero predicar amor. Sí, porque el amor nos une. Pero la doctrina nos divide. ¡Ah! ¡Amén, amén! Ese fue, hermanos, el tema. Ese era el tema de los pulpiteros. El llamado avivamiento calificaba a los exponentes de la Reforma como una fría ortodoxia. El evangelicalismo que surgió fruto de esta bulia, fruto de esta frialdad espiritual en los jóvenes, ¿sí?, se volcó al pietismo místico, expresado en un sentimentalismo romántico. El ruido avivacionista, promovido por los magos pulpiteros, conducían a las masas al paroxismo desfogado de la carne, mediante el uso indebido de la manipulación psicológica. Los evangelicalistas de hoy, encerrados en sus capillitas, dentro de los cuales son unos fieros leones espirituales, encerrados en su Shekinah, como le llaman ellos, abandonan al mundo de Dios y lo dejan en las manos de los cainitas. ¿Dónde están los premios Nobel? ¿Cuáles evangélicos? Sí, de repente sale por ahí uno con premio, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque se alineó del lado de los humanistas, por eso lo premiaron, ¿sí? Por eso le dieron su premio. Lo que yo me comentaba un día, ¿no? Que cuando estemos en la presencia del Señor, pues sí, vamos a presentar nuestro asombroso currículum. Señor, serví 10 años a los cainitas, 10 años a los filisteos, ya no quiero más, ya. Trabajé mucho. ¿Para quién trabajaste? ¿Para la gloria de quién? Eso es lo que no hemos visto. Fue en este contexto que surgió el Princeton Theological Seminary. Este seminario inició sus actividades el 12 de agosto de 1812. Los biógrafos de Archibald dicen que unos cuantos años atrás, Alexander, siendo el presidente de la Asamblea General Presbiteriana, en el fin de su periodo de 1809, predicó sobre la necesidad de formar una escuela que prepare a los futuros pastores con una visión de la fe reformada. Y es así que la Asamblea General en 1911 acuerda establecer en la pequeña ciudad de Princeton, en New Jersey, un seminario teológico, el primer seminario de América. Y ahí comienza nuestra historia, porque de ahí vino a México.
Ahora resaltemos algunas notas biográficas sobre Archibald Alexander. Nació el 17 de abril de 1772. Su padre fue William Alexander, anciano gobernante de la iglesia presbiteriana. En su infancia fue educado sobre los estándares de la fe puritana, es decir, los documentos de Westminster. A ver, levanten su mano los papás que ya le compraron su catecismo menor a su hijo y a su hija. O le preguntamos mejor a los hijos si ya les compró su papá. ¿Sí? Ahí está, hermanos, ahí está. Vean, hermanos. ¿Sí? Va a tener que enviarlos a las escuelas bautistas han inventado la escuela para padres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieren que su hijo siga siendo fe al pueblo de la promesa? ¿Cómo? Si las primeras piedras de tropiezo somos nosotros. Bueno, a los 7 años, parecerá raro, pero a los 7 años, este niño, Archibald Alexander, se sabía de memoria todo el catecismo menor. ¿Sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, la pregunta número 13 del catecismo, porque la 1 ya sé que ya se la saben, ¿no? Pero la pregunta número 13 del catecismo, que algunos que no está bien traducido dicen que nuestros padres siendo creados con libre albedrío, no, ¿cuál libre albedrío? Bueno, pero esas son cosas que allí están. Bueno, había algo que el niño sabía ahí. Entonces esas cosas ya no ponderamos, hermanos. ¿Sí? Los currículums de la escuela dominical brillan por su ausencia estos documentos. ¿Sí? Seguimos entonces. A los 17 años tuvo que salir de su hogar para trabajar en la casa del general John Posey. Vean otra cosa. A los papás como que ya no nos gusta que nuestros hijos trabajen. No, ¿cómo te ves? No, tú ponte a estudiar. Bueno, yo fui uno de ellos, ¿sí? A mí jamás me dejaron salir siquiera a barrer la calle del vecino. Entiendo las intenciones de mi papá, claro, por supuesto, eran buenas, ¿no? Él quería que no me distrajera, pero que yo sacara 10. Dicho sea de paso, precisamente por eso, la calificación mínima para nosotros era 10, y de ahí para arriba, ¿sí? Así que si presentábamos un 9.99999, nuestras patoaventuras terminaban con una pela, pero de estas, ¿no? ¿Sí? Pero hermanos, también tenemos que enseñarles los principios del trabajo a nuestros hijos, empezando en el hogar. Hay que asignarle tareas que no les distraigan, por supuesto, pero tienen que entender que a este planeta venimos a trabajar, y la escuela el hogar es la primera escuela. El hogar es el primer lugar de trabajo, ¿sí? Ya aprendió la niña a levantar su plato, por lo menos llevarlo al fregadero, digo por lo menos ya no lavarlo, ¿sí? ¿No? Todo se queda allí tirado, así que cuidado. 17 años, ya se fue a trabajar. Y entonces, cuando llegó, ahí fue a trabajar con el general, decíamos, John Posey. Aquí, ahora fíjense bien, como él lo refería muchos años más tarde, ya en su vida anciana, él daba testimonio, lo mismo que Abraham Kuyper, algunos recordarán, que una anciana, la señora Tyler, frecuentemente le hablaba de la necesidad de la espiritualidad cristiana. A los 17 este joven ya era un erudito, pero de orar, de aferrarse a las promesas de Dios, no, eso es la edad de la razón. Thomas Paine decía, no, tú ya eres maduro, tú ya debes, mira,
Tú ya debes de pensar por tú mismo, que no piensa tu mamá por ti, ¿sí? Tú piensa por ti mismo. Y todas estas ideas, hermanos. Pero vean por ahí de paso. Aquí está la tarea de las viejejitas. Aquí está la tarea de las abuelas. Orar por los hijos, orar por los nietos. No tengan miedo de decirle a los nietos, está cerrado y con H. Se va a enojar la hija, se va a enojar el hijo. Pero esa es nuestra tarea. ¿Sí? Esa es nuestra tarea, hermanos. Porque al fin y al cabo vivimos en una comunidad. Y tenemos entonces que dar ese testimonio. Cuando Alexander tuvo 20 años, fue a estudiar a Liberty Hall Academy, hoy Universidad de Washington. En este lugar tuvo un connotado profesor, el señor William Graham, pastor estrictamente calvinista, quien lo condujo a las sendas de la fe reformada puritana. Padres, abren los ojos. Los maestros tienen poder formativo en nuestros hijos. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está su hija? ¿Sí? Donde sus maestros lo colocaron. Con los principios que sus maestros le colocaron. Con los ideales que sus maestros le colocaron. Los arrancaron de los maestros calvinistas para ponerlos en manos de los maestros caimitas. Vean, ¿ven? Las consecuencias que a corto, mediano o largo plazo, pero inexorablemente, arribarán a la vida de nuestros hijos. Este maestro lo condujo a la lectura, ¿sí? Leyó obras de autores puritanos y calvinistas de Escocia, llevándola a la decisión de abrazar la carrera pastoral. Yo les he mencionado el testimonio de algunos padres. Cuando sus hijos le dijeron, quiero estudiar para pastor, nada de chiquito. Primero te me vas a la universidad, obtienes tu título y después si quieres te vas a estudiar para el pastor, porque si no te vas a morir de hambre y yo no te voy a mantener. Vean entonces con esa visión que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿no? Este maestro, esta anciana, fueron instrumentos de Dios para ir conduciendo a este hermano Archibald Alexander. De manera que inició su preparación para el pastorado y fue ordenado como ministro de la palabra en 1794. 14 años pasaron desde que comenzó hasta que se ordenó. Hermanos, ¿cómo pretenden con un diplomado en homilética ordenar pastores? Con un diplomado en hermenéutica ordenar pastores, hermanos. Entonces vean todo lo que implica ser un exégeta de las Escrituras. Son escuelas serias. Bueno, esa es una de las razones, hermanos, por las cuales hoy no tenemos exégetas en los púlpitos. En 1796, con 24 años de edad, cuando apenas están saliendo nuestros jóvenes, ¿sí? Y todavía no hacen su tesis, fue nombrado director del Hampden-Sydney College. Oigan la nota, hermanos. Miren, yo por eso les pongo noticias ahí. Curso de teatro en la tal, exposición de obras de arte en tal parte, para que vean la influencia de los calvinistas en todas esas esferas, hermano. Y vean que nosotros no estamos haciendo nada de eso. Nos hemos quedado atrás en todas esas esferas. Pero al mismo tiempo continuaba como pastor en su iglesia. Repito, hermanos, no es la intención presentar una biografía de Archibald
Alexander. Sin algunos flashazos que obviamente tienen que ver con su vida, pero que también dieron de alguna manera señales del rumbo que debería de seguir la fe reformada en esos lugares de América. Por tanto, haré un brinco y hablaré un poco sobre el legado de su trabajo. Habría muchas cosas que decir de su trabajo personal de él. Princeton Theological Seminary inició sus actividades el 12 de agosto de 1812. Archibald Alexander fue su primer profesor y sirvió a esa institución por un espacio de 39 años de su vida. 28, 29, 30 ya nos queremos jubilar y ya no queremos saber nada de trabajo. ¿Sí? 39 años de su vida. Pero hay que hacer sobresalir. Por su cátedra pasaron más de 1800 alumnos que más tarde fueron ministros de la palabra y misioneros. Hace 8 días mencionamos en Perú, ¿recuerdan? John A. McCain o John A. McCain. En Brasil, Simon Green, ya se me olvidó su, Ashbel, ¿sí? Ashbel. Y otros tantos que fuimos nombrando. ¿Dónde se instruyeron? En Princeton, hermanos. Princeton consolidó y expandió la obra presbiteriana en México y hasta la Patagonia. Eso debemos de tenerlo presente. Aunque no escribió un libro de teología, dejó varios escritos para las siguientes generaciones. No puse aquí la lista de sus libros, pero no fueron pocos, hermanos. Me gustaría recibir una copia de su libro autografiado de ustedes, hermanos. Espero. Ya estoy esperando, ¿eh? Ya compré la pluma. Sí, ya. Está bien, hermano. Ya lo tengo, hermano. Pero me falta la autografía. Bueno, entonces, hermanos, ¿dónde están? Otra vez pregunto, hermanos. Si hoy fuéramos llamados a su presencia, ¿le va a dar su currículum? Sí. Abogado por la UNAM, abogado, no sé qué otras universidades lo ven. Sí, pero su trabajo en el reino, ¿de qué sirvió? ¿Dónde lo aplicó? ¿Cómo lo aplicó? Eso es lo que todavía no entendemos, hermanos. Eso es en lo cual tenemos que madurar. Pero hay aquí una nota que sí quisiera no dejar por alto. El libro que usó para la cátedra de teología fue la obra Institutio Theologiae Elenchicae de Francesco Turretini, teólogo ginebrino. Bueno, le llaman teólogo ginebrino, pero en realidad es italiano. Los que nos han seguido en las series que presentamos en la Facultad de Teología recordarán que empezamos una serie sobre la teología reformada escolástica. Y entonces mencionamos quiénes fueron esos teólogos reformados del norte de Italia que mezclaron la fe reformada con la filosofía de Aristóteles. Y esa fue un calvinismo escolástico. Ese es el que nos llegó. Francesco Turretini fue descendiente de estos, Pietro Vermigli, Girolamo Sanchi y otros, fue descendiente de ellos, que mezclaron magistralmente los principios de la fe reformada con los principios de la filosofía griega. Y el resultado, una fe reformada escolástica. Esa nos llegó a América. Ese era el contenido de la Institutio Theologiae Elenchicae de Francesco Turretini. Entonces ahora ya vieron qué clase de calvinismo nos llegó a México. Bueno, ese es el que nos llegó. Su último sermón fue en la capilla del seminario del 7 de septiembre
de 1851. Tomen nota. 7 de septiembre de 1851. Y el 22 de octubre de ese mismo año, apenas un poquito más de un mes de ese mismo año, fue llamado a la presencia de su Señor. 1851. ¿Dónde mueren estos hombres? En la raya. Pero no, ahora nos han enseñado a jubilarnos. Bueno, los de la ola antigua, porque los de ahora ya no, a jubilarnos, ¿sí? Para en una hamaca. Ahora sí, vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Sí? ¿Alguien sabe dónde murió Germán Doyo? Todavía no llegan a esa página. Bueno, empiecen por comprar el libro, hermanos. ¿Sí? Empiecen por... ¿Alguno de los aquí estudiantes no saben? O ahí pregúntenle a su pastor, ¿no? Que yo creo que no se los ha dicho. Una mañana sobre su escritorio. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Escribiendo, hermanos. ¿Sí? Las obras de Kuyper, anunciadas todavía y ya agotada su primera edición. La última obra la anunció, pero ni siquiera la primera página comenzó, pero ya estaba agotada. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, cuánto compromiso tenemos nosotros, las nuevas generaciones. En conclusión, las corrientes históricas, políticas, filosóficas son fuentes formativas. Lo que le enseñen a mi hijo lo va a formar. Lo que le enseñen a mi hija le da formación. Eso no lo olvidemos. ¿Qué está aprendiendo mi hija? ¿Qué está aprendiendo mi hijo? No nos espantemos entonces, ¿sí?, de cuál será su final. Las fuentes formativas de Archibald Alexander fueron el avivamentismo y el calvinismo escolástico. Bueno, tenemos que mencionarlo. Eso entonces nos explica por qué a nosotros nos llegó el calvinismo muy diluido. Pero también, hermanos, óiganmelo, papás, no están viejos, ustedes se han aviejado, pero no hay edad para comenzar a estudiar, no hay edad para comenzar a hacer algo. Tenemos muchos testimonios, y tristemente no de cristianos, que han comenzado a estudiar una carrera profesional a los 80 y a los 85 se están titulando junto con sus hijos, y así sucesivamente. Pero una cosa sí tenemos que tener claro: cada generación, ustedes y yo ahora, tiene que luchar por las verdades conquistadas. En Europa muchos murieron, muchos sufrieron por la fe reformada. México está regada con litros y litros de sangre de nuestros hermanos en Cristo. Ya verán cuando les hable del pastor Delgado, cuando les hable del almirante Brenton, cuando les hable de los distintos militares que intervinieron en la fe reformada presbiteriana aquí en México. No me diga que no se puede hacer nada, porque podemos, hermanos, todavía. Y tenemos que conservar esas verdades conquistadas que nuestros abuelos espirituales con su sangre lograron. Jóvenes y padres, este es un exhorto a ustedes y a mí, que debemos tener presente que cada generación debe permanecer alerta para que no sean recapturadas por el enemigo. Si no estamos alertas, ellos arrastrarán a nuestros hijos, y entonces les tendremos que decir que son unos arrastrados. Sí, porque se los arrastraron, por supuesto, desde luego.
De manera, hermanos, que como la Escritura nos dicta, este es otro signo de alerta en el cual nosotros debemos de estar. Cada generación debe estar alerta con los sincretismos de la época. En el Salmo 106, en el versículo 34 leemos una queja del Señor contra su pueblo. Dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Pero ahora leamos el versículo 35. Antes, híjoles, ya se me empañó la vista, fuerte, se mezclaron. Vean, Dios odia las mezclas. Cada vez que entren mezclas a la iglesia, es cuestión de tiempo, pero va en caída libre hacia abajo. Dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ellos los formaron profesionalmente, aprendieron a ser médicos, abogados, biólogos, albañiles, panaderos, como ellos conciben que deben de ser estas profesiones. Y sirvieron no a la iglesia, sino a los otros. ¿A quién sirven? ¿Sí? Sirvieron no a la iglesia, sino que a los otros, los cuales fueron causa de su ruina. Ahí estamos, hermanos. Bueno, permaneceremos así, hermanos. Otra vez, hermanos. Tenemos que irrumpir en lloro, derramar nuestro corazón al Señor. Primero de asombro por su gracia, porque teniendo todo el poder y el derecho justo de aniquilarnos, no lo ha hecho. Nos ha tenido paciencia, pero al mismo tiempo nos ha revelado con la luz del Evangelio en qué sendas andamos, a dónde hemos conducido a nuestros hijos, a dónde hemos conducido a nuestras nuevas generaciones. Por tanto, debemos derramar nuestro corazón en lágrimas al Señor para pedirle perdón. Porque sabemos que debemos tener escuelas cristianas, empresas cristianas. Pero los propios empresarios cristianos no quieren contratar empleados cristianos. Tienen sus excusas, preséntenselas a Dios, a ver si son valederas. Pero al mismo tiempo, hermanos, debemos, como Manoah le preguntó al ángel, ¿cómo debo educar a mi hijo cuando nazca? Bueno, Job, ya tienen preocupación tus padres por ti. Es que no saben quién es Job todavía, ¿verdad? ¿O sí? No, Job. Es Job, ¿verdad? Sí, es Job. Ya lo están preparando, ya están leyendo los salmos todos los días. No le pusieron Mozart, ni Beethoven, ni nada de eso. Pero, hermanos, sí, tenemos entonces, Señor, enséñanos a educar a nuestros hijos. Pidamos perdón, pero digamos, ¿cómo quieres que eduque a mi hijo? Vamos a orar. Padre Santo, Rey nuestro, soberano Señor, estamos asombrados y no debiéramos por tu gracia tan inconmensurable, Señor. Tu paciencia, Señor, que nos has tenido. Y por habernos revelado, Señor, tu precioso Evangelio. Y haber puesto a tu palabra como lámpara en nuestros pies, como lumbrera en nuestro camino. Y darnos cuenta de en dónde hemos colocado a nuestros hijos, dónde hemos colocado a estas nuevas generaciones. Por ello, Señor, también llegamos ante ti para pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por haber perdido la brújula, por haber cedido en muchos aspectos.
Padre, pero ahora ayúdanos, Señor. Ayúdanos a enderezar el camino de nuestros hijos. Enséñanos cómo debemos de educarlos, qué debemos de enseñarles, y que en esta preciosa aventura no solo participen los padres, sino también cada uno de nosotros como iglesia, porque al fin de cuentas son hijos del pueblo, son hijos del pacto, son hijos de la misma iglesia. Señor, que este dolor lo tengamos, no solamente sus progenitores, sino también nosotros, como padres generacionales de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Respondamos con el himno 282, es el tiempo de la siega. Himno 282.